Perfecto. Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural. Y bueno, este radio, tenemos a nuestro director y productor Luis Mendieta, a quien agradezco por este espacio. Bueno, como saben, estamos grabando y ya se escucharon mis perritas. Así es que una disculpa, pero el día de hoy no estamos en cabina. Estoy grabando un programa muy especial porque tengo una entrevista, una invitada muy especial para mí porque es mi maestra y ya quien admiro muchísimo. Y bueno, como les decía, agradezco a Luis Mendieta por este espacio y bueno, pues ya saben que cada lunes los tenemos aquí, a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como cada lunes siempre les digo que tengo un programa muy especial y muy interesante porque así son. Y como lo son cada lunes, el día de hoy tengo un tema que de verdad es de suma importancia y de muchísimo interés. Yo ya he tenido en varias ocasiones un poco de estos temas, pero para hablar de los trastornos de alimentación, que ya hemos hablado un poquito, vamos a hablar un poquito más sobre cómo reconocer un trastorno de la conducta alimentaria en casa, porque pues sí, es muy fácil hablar de los trastornos de alimentación. Ya hemos hablado en programas anteriores, tuve un programa donde hablamos de los diferentes trastornos de alimentación, cuáles son, pero ¿cómo detectarlos? Porque muchas veces pues, hay conductas muy normalizadas en esta sociedad que a veces pues decimos, ay, bueno, hasta los aplaudimos, mira qué padre que se cuida, mira qué padre que hace ejercicio, mira qué padre que hace dieta, y eso no es a veces una conducta buena, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar de esto un poquito, para hablar de esto, cómo reconocer un trastorno de conducta alimentaria en casa. Tenemos el día de hoy a Lorena Aranda. Lorena es licenciada en nutrición por la EDN y máster en Psicología de Trastornos de la Conducta Alimentaria por la Universidad de Barcelona. Está formada en terapia cognitivo-conductual por la Universidad Autónoma de México, entrenada en el programa Mindful Eating, Conscious Living del Center for Mindfulness de la Universidad de California en San Diego. Es certificada en coaching nutricional por la UDG y Nutritional Coaching de Barcelona. Además, está certificada en yoga por Green Yoga de México y unas muchísimas cosas más. Así es que por eso le dije, Lore, ¿qué te parece? Si nos cuentas un poquito más de ti y a qué te dedicas. Bienvenida, Lore. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ay, al contrario, Lucy, muchas gracias a ti por la invitación. Pues la verdad es que creo que con lo que presentas y compartes para mí es más que suficiente, pero igual, pues te comparto que parte del a qué me dedico es justamente que me especializo en trastornos de la conducta alimentaria, pero con un enfoque un poquito diferente al enfoque tradicional del nutriólogo en general o de las nutriólogas, como tú y yo bien sabemos, ¿no? O sea, reconociendo que el enfoque tradicional de nutrición es como bastante centrado en el peso, que se ha como de pronto combinado mucho con la cultura de hoy en día, que es una cultura de dieta, una cultura gordofóbica. Y es muy curioso o triste pensar que incluso en las especialidades de trastornos de la conducta alimentaria eso también llega a permear. Y bueno, es por ello que la forma en la que yo trabajo es un enfoque que es informado en trauma, es un enfoque inclusivo a nivel corporal, que eso es importantísimo en trastornos de la conducta alimentaria. Ahorita platicaremos un poquito el porqué, pero ese es más o menos como el enfoque con el que yo trabajo, recordando, o más bien reconociendo que gran parte de mi intención es sanar tanto la relación con la comida como la relación con el cuerpo que tienen las personas para poder encontrar formatos en los que se puedan sentir más libres o que nos podamos sentir más libres como comunidad, como personas, como individuos. Así que, y bueno, y también trabajo con talleres, tanto a nivel individual como talleres grupales. A grandes rasgos eso es.
Te dejé de escuchar, pues estás en mute. Así es, disculpen. Estoy estrenando computadora. Te dije, Lore, estoy aprendiendo, no crean, aunque parecen iguales, tienen sus mañas cada una de ellas. No, así fue como te conocí, Lore, de verdad, una maestra y coach y asesora maravillosa, de verdad, y a la que hay muchísimo que aprender. Y bueno, pues por eso dije, tengo que traer a Lore aquí a mi programa. Muchísimas gracias. Y bueno, como el tiempo va volando, Lore, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito, bueno, para empezar, qué es un TCA, ¿no? ¿Qué es un trastorno de la Ujú, conducta alimentaria? Para que quienes no lo saben bien, digo, quizá lo han ujú, escuchado así como muy superficial, pero cuéntanos así brevemente qué es un trastorno de la conducta alimentaria. ujú. Muy bien, pues si te parece, empiezo como por compartir un poco qué es el bajo concepto, ¿no? Como muy a grandes rasgos y también un poco como de pronto también el que no es importante, ¿no? O sea, muy a grandes rasgos, los trastornos de la conducta alimentaria se consideran bajo como este manual psiquiátrico llamado el DSM-5, que es un manual con el que se utiliza a nivel psiquiátrico para hacer diagnósticos. Eh, este es, bueno, se considera como un trastorno mental, que bueno, bajo la mirada informada en trauma, esto más que un trastorno se considera como algo, como un desorden o más, sí, como un proceso de adaptación que tiene una persona a ciertas vivencias en general. Entonces, primero voy a hablar primero como el cómo se usa como concepto según el DSM-5 o la APA, que es el Instituto, la Asociación de Psiquiatría Americana, que es quien emite pues el concepto como tal de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, que la realidad es que habla de cómo son trastornos que están utilizando la conducta alimentaria como un síntoma de algo que está pasando a nivel mental, emocional y social, ¿no? Entonces, como que muchas veces tenemos esta idea de que un trastorno de la conducta alimentaria se generaliza como es tener anorexia y casi siempre es lo único que se conoce como trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Como si no existiera nada más. Y sí, claramente la anorexia es un tipo de trastorno de la conducta alimentaria, pero no es el único. También existe la bulimia, el trastorno por atracón, etcétera, entre otros. Pero lo importante de esto es que algo que se cree casi comúnmente es que un trastorno de la conducta alimentaria además se tiene como una imagen de pensar que son mujeres, casi siempre jóvenes, eso se cree, que son mujeres jóvenes muy delgadas. Y que un trastorno de la conducta alimentaria es eso, una obsesión por no querer comer, un miedo, más bien una obsesión por la delgadez y un miedo intenso a ya sea subir de peso o un deseo intenso y obsesivo a perder peso. Y por lo tanto un miedo intenso a la comida también. Entonces, sin duda, este factor o este elemento de miedo a la comida, miedo a subir de peso o a perder o rehusarse a perder peso, son elementos que están en un trastorno de la conducta alimentaria. Pero lo que es muy, muy importante es rescatar dos cosas. Que este cliché de que solo es en mujeres es falso. Sin duda, a nivel como estadístico, es mucho mayor en mujeres que en hombres, que bueno, si tuviéramos el tiempo, podríamos filosofar el por qué e indagar como un poco en toda la presión que se le pone sobre todo al grupo identificado como mujer, Así es. ¿no? Ujú, Sin embargo, también puede pasar en hombres o en personas cuya identidad de género es diversa, ujú, ¿no? claro. Y algo que es súper relevante es reconocer que esto no solo pasa en cuerpos delgados. O sea, muchas de las personas piensan que si una persona no tiene un cuerpo delgado o sumamente incluso o sumamente delgado, no se está cursando con un desorden de la conducta alimentaria. Y esto es completamente falso y aquí es donde tenemos que estar muy atentos a reconocer que por el nombre, el trastorno se llama trastorno de la conducta alimentaria. No es un trastorno que se llame trastorno del peso. Así es. Entonces, es importante reconocer que un desorden de la conducta alimentaria que se caracteriza por este miedo a subir de peso, a tener un cuerpo más grande, por este miedo intenso a la comida,
no tiene nada que ver, o más bien es completamente independiente a la talla o al tamaño corporal de cualquier persona. Y eso es importante porque a veces incluso me ha tocado acompañar pacientes que me han compartido que sus clínicos, las personas que los diagnostican, les como que justamente se saltan el diagnóstico al no ver un peso desnutrido. Y eso es importante que no nos pase en casa. Sí, claro, totalmente. De hecho, fíjate que a mí, por eso es que cuando yo llegué acá a Michigan, después de vivir 8 años en Shanghai, yo trabajé allá 2 años en una clínica. Entonces, cuando yo llego acá y conozco el mundo del Instagram, porque allá no lo usaba, y empiezo a escuchar con la pandemia, me empiezo, ya sabes, a poner en las redes sociales y descubro todas estas nutriólogas como tú que están con este nuevo approach, se me olvidó el nombre en español, Enfoque. enfoque, sí. Eh, Dije, wow, o sea, esto es lo que me gusta, lo que yo necesito, de lo que yo siempre he creído, ¿no? A mí me pasó que una paciente, dos pacientes, yo siempre lo he comentado, dos pacientes que tuve en Shanghai, los médicos te mandan al paciente pues para que los bajes de peso, porque está mal el peso, tener un peso grande, bla, bla, bla. Cuando yo empiezo a indagar y preguntar, o sea, resulta que una persona con un cuerpo grande padece bulimia, ¿no? Vomita, porque, o sea, dices, ¿cómo es posible? O sea, uno cree que la bulimia solo sucede en personas delgadas, ¿no? Y no es verdad. O, otra persona que, pues era como anorexia también, porque no comía. Yo decía, bueno, ¿cómo voy a ayudar a una persona a bajar de peso si la persona no come, ¿no? Y no nada más ahí, o sea, en la misma familia, con las amigas, uno empieza a ver y dices, a ver, ¿cómo es posible que personas de cuerpos grandes, ¿no? No comen o tienen obsesión por hacer dietas, por hacer ejercicio. Entonces, desde ahí ese sesgo de peso. De hecho, tuve una entrevista con una psicóloga. Hablamos de su problema de anorexia. Ella, siendo una persona de cuerpo grande y además psicóloga, decía, los doctores no le atinaban por qué me sentía yo mal, por qué tenía tantos achaques, tantas enfermedades. Pues claro, porque padecía anorexia, pero solo al juzgar su cuerpo, pues nadie iba a creer que ella tenía anorexia, ¿no? Es impresionante, Lore, impresionante. Brutal. Y esto que tú dices, de hecho, dentro del DSM-5, de los diagnósticos, dentro de ellos ya se empieza a reconocer, ya se le quitó eh, como un indicador de si una persona tiene anorexia o no, el peso bajo. Antes Ujú. o sea, para que una persona tuviera diagnóstico de anorexia tenía que tener un peso de desnutrición, ¿no? O sea, y además tenía que perder la menstruación, etcétera, varios factores que hoy en día se han quitado. El tema del peso, por ejemplo, hoy en día se le considera como anorexia, yo lo pongo entre comillas, atípica, Ujú. a una persona que cursa con restricción. O sea, lo clave de la anorexia es una restricción. O sea, eso es como el factor clave para reconocer una anorexia justamente la restricción, además de este miedo intenso a ganar peso, o el deseo intenso de perderlo. Pero en este caso, para muchas personas no caían en el diagnóstico de anorexia porque no tenían un peso bajo según el índice de masa corporal. Y hoy en día se le considera una anorexia típica, que yo insisto en que lo pongo entre comillas, porque es mucho más típica la anorexia en un peso que no es de desnutrición que una anorexia en peso desnutrido. Entonces, eso es importantísimo reconocerlo, porque si no nos vamos con la finta. Claro, y como mamás, ¿no? Como papás de Mm, adolescentes, por ejemplo, yo ya tengo una hija de 13 años y me empiezo a preocupar esos temas, ¿no? Porque como que más chiquitas dices, bueno, no hay problema, mm, pero los adolescentes son súper susceptibles a eso. ujú. Pero yo he escuchado, ¿no? También comentarios, ay, no, pero mi hija tiene un peso normal o al contrario, las mamás, cuando tienen pesos grandes, es tristísimo, o sea, porque tú como yo, siendo Ujú. nutrióloga, bueno, yo ahora que estoy en este enfoque ya me doy cuenta, pero antes no me daba cuenta, desgraciadamente. Las mamás te llevan a los niños, a las niñas, a las adolescentes porque quieren que bajen de peso
Y yo Ujú, me acuerdo, tristemente, reconozco el mal que hice con una paciente allá en Shanghai, ¿no? Una adolescente que la mamá la ujú, llevaba y la niña pues tenía cuerpo grande, no grande, era un cuerpo un poquito más de lo normal, ¿no? De lo que estaba establecido como normal. Pero, o sea, ella frustrada, la mamá frustrada y yo frustrada porque decías, bueno, no baja la niña, no ujú, baja de peso, la adolescente. Pues, ¿cómo iba a bajar si su cuerpo es así? Y además ya vivía con una, pues ahora sí que estaba subalimentada, ¿no? Porque no comía, ujú, no come. O sea, uno cree que una persona con un cuerpo grande, este, no puede tener un problema de alimentación porque pues todo mundo hemos creído que para tener un trastorno de alimentación tienes que tener bajo peso y no es así. Hay ujú, personas gordas, subalimentadas y desnutridas. ujú, Es ujú, impresionante. Pero ujú, bueno, como papás, te digo, yo tengo tres hijos, dos hijas, una que ya tiene 13, la otra tiene 11. Son temas que de verdad nos deben de preocupar. ujú. Pero ¿tú qué nos puedes recomendar? O sea, como papás, ¿cómo podemos detectar esto? ¿Cómo prevenirlo? O sea, o cómo darnos cuenta de que puede existir un problema en casa. Ujú, Porque quizás al contrario, decimos, híjole, mi hija, al contrario, creo que está pasada de peso y lo primero que hacen es ujú, ponerlas a dieta o decirles tienes que bajar, tienes que hacer ejercicio. Es tristísimo, Lore, desde que estoy en este enfoque, ahora mis preguntas son distintas, ¿no? De, oye, ¿por qué haces ejercicio? ¿Por qué ujú, amas o por qué odias a tu cuerpo? No quiero decir, o sea, las respuestas son tristísimas, ¿no? La mayoría ujú, odia su cuerpo. O cuando les pregunto, oye, ¿por qué has hecho dietas? ¿Desde cuántos años has hecho dietas, no? Adolescentes o jóvenes. Desde los 8 o 10, hay unas que ni se acuerdan. Y cuando les pregunto, ¿por qué has hecho dietas? ¿O por qué hacías ejercicio? Es una tristeza que te dicen, porque mi mamá me llevaba a la nutrióloga. O sea, es rara una adolescente que te diga, yo quería hacer dieta, yo quería bajar de peso. Todo ellas lo hacían por su mamá, ¿no? O por su papá o por la abuelita. Pero ujú. son cosas súper, súper estresantes. A mí me causa un poco de preocupación como mamá, pero me imagino quienes nos están escuchando, quienes tienen hijos, quieren saber Mm, qué podemos hacer, cómo detectarlo en casa. ujú. Gracias por compartirme todo esto y creo que justamente algo que es importante reconocer que es algo súper sutil, sobre todo en ciertas edades y tal como decías al principio, porque está tan, pero tan normalizado, porque de nuevo, algo que quiero como recalcar es que ya sea anorexia, bulimia, trastorno por atracón, que son los tres como más, o sea, que tienen como un diagnóstico oficial. Hay otros que se llaman trastornos no específicos Ujú, eh, o como otro tipo de trastornos alimentarios, pero digamos que estos tres son de los más comunes ujú, y los tres tienen la clave, o sea, sobre todo que parten de una restricción. Se tiende a creer justamente que solo la anorexia es restrictiva y que bulimia y trastorno por atracón solo es comer un montón y ya está, y que eso es fácil de ver. Y eso no siempre es así, porque en muchas ocasiones algo que yo veo es que la gran mayoría de los pacientes que desarrollan trastorno por atracón o bulimia, que son muy similares, porque la diferencia entre trastorno por atracón y bulimia solo es que la bulimia busca una forma de compensar los atracones, pero también tiene atracones. ujú, Y la diferencia con la anorexia es que no suele tener tantos atracones, es básicamente mucho más restrictiva. ujú, Sin embargo, algo que los une a ellos es que casi todas parten de la restricción, porque para la mayoría de las personas que tienen trastorno por atracón o bulimia, empiezan por una restricción que es difícil de aguantar y que eventualmente termina en un atracón porque ya es incontrolable la restricción. ujú. Pero en muchas ocasiones los atracones son a escondidas, sobre todo si en casa es algo que se juzga el todo eso te vas a comer, ya vas a repetir un plato. No, eso no te lo puedes comer. Si hay diferencia en casa como de tú sí, bueno, tú no puedes, tu hermano sí puede, pero tú no, o tu hermano puede repetir, pero tú no, o yo sí puedo, o no, o al revés, o yo
que me estoy cuidando, además con el cuidado de las palabras, ¿no? O sea, yo que me estoy cuidando, yo no voy a comer eso, pero tú si quieres, cómetelo, ¿no? Y que es como empezamos a aprender entonces que cuidar significa, es el equivalente a restringir. Entonces, algo que es súper importante es empezar a reconocer que casi todos parten del mismo lugar, que es la restricción. Y esa es la parte donde es una línea muy delgada que tenemos que reconocer. Cuando una persona solo está procurando comer en equilibrio, cuidar los alimentos, y cuando ya está viendo una restricción en forma. Entonces, yo, para todas las mamás, papás o tutores, siempre les invitaría a prender sus antenas o a levantar sus antenas en cuanto alguien esté siendo muy cuidadoso, entre comillas, de lo que está comiendo, o si empieza a ver como un discurso de, ay, no, es que estoy procurando, incluso con la expresión de me estoy cuidando. Desde ahí yo levantaría mis antenas. Cualquier momento, etapa de la vida donde alguien está empezando a hacer dieta, no porque la dieta en sí misma sea un desorden de la conducta alimentaria, porque no lo es, pero algo que se ha visto es que las dietas son la causa número uno, digo, entre muchos otros factores, pero es una de las causas que detonan un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en cuanto alguien empieza a hacer una dieta, para mí ya sería levantar las antenitas y empezar a ver también cuál es el discurso que tiene en torno a su propio cuerpo, ¿no? En torno a si se habla como expresiones despectivas hacia su cuerpo o también si hay expresiones despectivas hacia otros cuerpos, porque evidentemente con la misma lupa o como esta expresión de con la misma vara con la que mido a otros, también me estoy midiendo a mí. Ujú. Entonces esto me estaría hablando posiblemente de una posible inconformidad con mi cuerpo que ya me está poniendo en riesgo de si yo empiezo a ver que se está hablando mal sobre su propio cuerpo, es porque ya hay una inconformidad corporal y eso le pone en riesgo de que esto termine o sí, se termine desarrollando un desorden de la conducta alimentaria. Esas serían como dos cosas que están demasiado normalizadas. El hablar mal de nuestros cuerpos y el restringir comida o hacer dietas está demasiado normalizado, pero desde ahí yo levantaré las ventanitas. Y es que yo creo que no hay familia, de verdad, en la que al menos alguien de la familia se esté cuidando, entre comillas, Ujú. como dices, ¿no? ¿Qué es cuidarte? ¿No? Mm, Y bueno, hoy en día en esta sociedad, de verdad es impresionante, ¿no? Yo veo los posts de amigas, sobre todo en México, yo vivo en Estados Unidos, acá no es, acá se vive un poco más libre cuando vives fuera, pero la sociedad en México y en los países latinos, porque mis amigas que son de Colombia, Venezuela, Brasil, no, 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 o sea, de verdad está impresionante, ¿no? La presión social, las redes sociales con los amigos, las mamás que hacen dieta, las amigas que empiezan a jalar a las adolescentes o adolescentes, ¿no? Al mundo fit, ¿no? Porque ahora los mm. hombres quieren estar súper fit y marcados, las mujeres quieren estar delgadas y marcadas y también. Pero bueno, o sea, cuidarse o empezar a hacer dietas, como ya nos mencionaste, pues son como que de las primeras, como maneras de como estar al pendiente, ¿no? O sea, como que un Ujú. poco rojo, pero qué otras cosas podríamos detectar? O sea, ¿cómo distinguir de la anorexia, la bulimia, el atracón? O sea, ¿qué otras conductas tal vez nos pudieran llamar la atención, ¿no? Porque a veces los papás nos van a decir, ay, eso, como dices, está tan normalizado que a veces se alaba, Lore, se alaba. Se Ujú. dice, wow, es que mi hija le está echando ganas y ahora sí se está cuidando y está cuidando su alimentación. Yo lo escucho Ujú. y se me eriza el cuerpo, o sea, en vez de Ujú. aplaudirlo, digo, no puede ser, o sea, como obviamente no lo hacen con esa intención, nadie, ningún papá lo hace con esa intención, porque nacimos en una cultura donde, pues, al contrario, eso está bien, pero Ujú. no quiere decir que todas las personas que hagan dieta o todas las que se están cuidando van a desencadenar en un trastorno, ¿no? Ujú. Hay ciertos riesgos, ¿no? Como otras conductas, otros riesgos que nos ponen mucho más en riesgo a tener estos trastornos, ¿no? Pero qué otras cosas podrías comentarnos de que podemos Ujú. poner atención? A nivel conductual, en términos de alimentación, algo que
que suele pasar sobre todo más en trastorno por atracón o en bulimia, esto de empezar a comer escondidas. Entonces, si alguien empieza a comer escondidas, desde ahí de nuevo es un foco rojo, porque entonces eso habla de que ya hay una asociación de que está prohibido comer y de que le genera vergüenza y que por lo tanto tiene que esconderlo. Entonces, esa es una conducta que ya nos estaría hablando también como de mucho riesgo y de que su relación con la comida ya está siendo muy dañada. Entonces, eso sería uno de los elementos. También empezar a ver qué tanto no nada más hay una restricción, sino qué tanto se habla de culpa cuando alguien come algo, porque esto también se vuelve un discurso, ¿no? También a veces muy normalizado, como, híjole, ya, prometo que el lunes empiezo, o en enero ahora sí, no, hombre, después de todo lo que comí en tal, como cachar este discurso en torno a la culpa de la comida puede llegar a ser justamente, y que repito, es una línea muy, muy, muy delgada. Sin embargo, otra de las cosas que puede ya ser como mucho más evidente, pero que yo siempre recomendaría cachar en etapas tempranas, como esto, como empezar a ver que se está restringiendo, que está habiendo culpa, que se está hablando mucho de comida, que se está hablando mucho de cuerpo. O sea, ya que se empieza a hablar de más de lo acostumbrado, desde ahí yo prendería el foco rojo. Sin embargo, ya que empiecen a haber aislamiento social, cambios en el estado de ánimo, esos suelen ser cambios en energía, en como irritación o irritabilidad en términos de estado de ánimo. Esos suelen ser síntomas o factores que ya nos están hablando de que ya está habiendo un impacto por el estado, tanto el estado nutricional como la misma conducta alimentaria, ¿no? Como esto del aislamiento social para muchas personas en cualquier edad, ¿no? De, ay, no, no voy a ir a la comida porque no sé qué van a servir, o hay gente incluso que se lleva sus toppers, ¿no? Oye, y estamos hablando de nuestros hijos, pero tú mencionaste algo bien Mm, interesante, ¿no? Que normalmente creemos que se da en personas jóvenes, pero dijiste, ¿puede pasar en hombres o claro. en adultos? No, yo tuve pacientes adultas allá en Shanghai que yo no soy ni era experta en trastornos de la alimentación, me tuve que poner a estudiar y a leer Mm, y cursos y demás, porque me llegaron muchos pacientes con trastornos de la alimentación estando allá en Shanghai. Pero me llegaban, tuve una paciente ya grande de 45 años, una francesa, que ujú, una maestra que me ayudó a mí con una supervisión, me decía, es que qué bárbaro, o sea, ya era una anorexia crónica de hace más de 20 años, o sea, hay personas ya. que padecen este tipo de problemas ya adultas, entonces podemos Ujú, hablar de todo esto que nos acabas de comentar con nuestras esposas, nuestros hijos, hombres, amigas, claro. ¿no? ¿No? Ujú, Yo a mí me tocaba desde la adolescencia, digo, jamás lo comenté, me daba pena, pero a mí me tocó, o sea, con amigas, con conocidas que decías, híjole, o sea, comían en fiestas y de repente se ujú, levantaban al baño. Y mm, no es por nada, pero pues uno como nutrióloga, pues yo decía, híjole, porque el olor al vómito mm, creo que hasta huele, o sea, su mm, aliento huele diferente. Entonces, como ujú, que empezar a notar, bueno, ¿por qué se van al baño, no? O comer a escondidas, Lore. Yo no preguntaba eso antes, cuando era nutrióloga tradicional. Ahora, siempre que pregunto, es impresionante ¿cuántas personas comen escondidas del esposo, de la esposa, ujú, de la mamá, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque se sienten culpables, ¿no? O sea, ujú, todas estas conductas son súper importantes de poner atención. Pero, ujú, ¿cómo prevenirlo? ¿Qué podemos mm. hacer para prevenirlo como papás, Loren? Algo que es importante reconocer, nada más como a grandes rasgos, es que al final los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, es decir, que tienen varios factores, ¿no? O sea, no nada más es el miedo al peso por una cultura gordofóbica y por una cultura que genera culto a la delgadez, o sea, es importante reconocer esto. Y a nivel genético, a nivel del propio estado de ánimo de la persona, etcétera, ¿no? Como rasgos de personalidad, hay muchos elementos, pero algo que es importante, a mi parecer, como papás, son los mensajes que mandamos a los hijos. Mensajes hablados y mensajes conductuales. Algo que me parece esencial es el reconocimiento de la diversidad corporal como algo natural, como algo bienvenido, sano y aceptado. Reconociendo un poco, como decía al principio, que
los trastornos de la conducta alimentaria son reconocidos como trastornos mentales, pero que desde una mirada informada en trauma se reconoce que son adaptaciones a un mundo lastimado, a una sociedad lastimada y dañada, donde todos necesitamos o tenemos esta necesidad de pertenecer, y es una necesidad natural porque somos mamíferos, porque necesitamos pertenecer o nos morimos literalmente, no por supervivencia, y que en un lugar donde te dicen que para pertenecer hay que tener ciertos cuerpos, un trastorno de la conducta alimentaria es terreno fértil para un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, si en casa podemos promover que son bienvenidos, que pertenecen, que son aceptados, cualquier persona en cualquier tamaño, eso empieza a sembrar una semillita. Y eso no solo a sus hijos, tenemos que ser coherentes en que yo le doy la bienvenida a cualquier cuerpo grande a mi alrededor, porque no me sirve de nada decirle a mi hija, a mi hijo, a mi hija que yo lo acepto de cualquier forma si estoy juzgando al de al lado por su tamaño, por su preferencia sexual, etcétera. Entonces, poder reconocer y mandar este mensaje de que todos los cuerpos son bienvenidos, aceptados, eso es una clave importantísima. Y también de sus propios cuerpos, ¿no? El cómo nos dirigimos a nuestro propio cuerpo, porque yo puedo decir que yo te acepto a ti con cualquier tamaño, pero el mío lo odio. Y yo sí tengo que estar a dieta. Tú no, mijita, tú no, pero yo sí. Entonces, hay que ser muy coherentes con ese mensaje y es una de las formas más importantes de prevenir. Esa y que en familia tengamos, modelemos, además del discurso, modelemos una conducta alimentaria equilibrada, donde no estemos satanizando alimentos, diciendo que hay alimentos que se deben de prohibir, porque entonces eso incita a justamente comer escondidas, a restringirlos, a generar culpa alrededor de la comida, ¿no? Entonces, estas son como dos cositas, de nuevo, muy, muy, muy básicas, aunado a, y algo que mencionaría súper importante, que es comunicación. Comunicación porque al final algo también de lo que se habla mucho es que un trastorno en la conducta alimentaria es una forma de comunicar emociones, ¿no? O sea, repito, no voy a filosofar tanto alrededor de ello, pero también es importante, hay toda una imagen de cómo se habla de que un trastorno en la conducta alimentaria es, o sea, la conducta alimentaria, la restricción, la purga, etcétera, es como la puntita del iceberg de una situación abajo que está pasando, ya sea de un miedo a madurar, de una persona, de una falta de identidad o de no reconocerse, de falta de pertenencia, de baja autoestima, etcétera. Entonces, también como reconocer que el tema no es únicamente la comida, sino que ahí ese es el síntoma. Es como decir, si tiene ronchitas, no nada más le vamos a poner cremita, vamos a ver si no tiene una infección, ¿no? Vamos a darle un antibiótico que está generando las manchitas. Entonces, el poder acercarnos no solo a juzgar ay, qué bárbaro, te estás enganchando con la delgadez, te estás obsesionando con la comida, sino acercarnos a preguntar, ¿cómo estás? Establecer o invitar a que haya confianza, donde podamos hablar de emociones, es algo que va a proteger un montón en relación a todo esto. Otra vez estás en mute. Otra vez me puse en mute. Ay, Lore, qué interesante y de verdad una pena que no nos da el tiempo para más porque es un tema tan, tan, tan interesante. Ojalá que pueda tenerte aquí para hacer una segunda parte o muchas partes más porque es un tema muy amplio. Pero pues bueno, ya escuchamos estas recomendaciones por parte de una super experta en este tema. Qué importante es nosotros como papás, pues prevenirlo. A veces, como lo comentamos, son conductas tan normalizadas, de verdad no hay, de verdad, reunión, comida, un desayuno, fiesta, donde no se hable de los cuerpos ajenos, donde se alaba el de, ya viste fulanita, ya adelgazó, donde ya viste qué bien se ve. Hay veces que están enfermas y, ay, mira, pero qué bien se ve, y cuando la persona se la pasó con diarrea todas las vacaciones, ¿no? O sea, alabamos eso porque se sintió, alabamos, el otro día escuché a una persona, escuchar, porque yo le comenté, ¿no? Una señora ya mayor, ¿no? Que yo platicándole, comentándole a lo que me dedicaba últimamente, me dice, qué triste, dice, te voy a contar mi historia, dice, yo toda mi vida
quise ser delgada, ¿no? Quise ser delgada, hice todo, o sea, me cuidaba, hacía dietas y no hablo de Dios, dice, nada más dijo, pero la vida me castigó y me mandó un cáncer de estómago y ahora no puedo disfrutar de la comida, o sea, diciendo, ¿cómo es posible que yo tantos años me la pasé buscando eso y ahora que quiero comer porque tengo hambre y deseo comer, no puedo porque me cortaron el estómago, porque me dio cáncer? Mm. Entonces, de verdad, no es posible que teniendo esta oportunidad y esa bendición de poder comer, de disfrutar, eh, pues caigamos en esto, ¿no? Caigamos en eso y todo por esa presión social, la presión Mm. social que existe, porque esta es gordofobia, es el miedo a Ujú. ser gordo, es el miedo a ser discriminado, a perder estos privilegios que tenemos por ser delgados, ¿no? O a esa presión de no aceptar nuestro cuerpo. A veces ni siquiera es porque nosotros no lo queremos, sino porque los demás, nuestros familiares, nuestros amigos, nos exigen, porque a veces Ujú. te digo que hay pacientes que me dicen, es que yo hacía dietas porque mi mamá me presionaba a hacer dietas. O sea, Ujú. ¿qué hemos hecho, no? Con estas personas. A veces son nuestros niños, que son adolescentes con problemas mentales, porque estamos hablando que los trastornos de alimentación son enfermedades mentales, así como un alcohólico, como un esquizofrénico, como una persona que tiene depresión crónica, o sea, es una enfermedad mental, no es una diarrea, no es cualquier cosa, o sea, es un problema serio que puede llegar a la muerte. Yo tuve una paciente en Shanghai que de verdad, cómo me dolió, tuvo un preinfarto, no sé, siempre cuento de esta paciente porque yo decía, una niña de 18 años a punto de morir por Mm. tanta vómito que ella se inducía. Entonces, no es posible que en la obsesión por la delgadez, Mm. ¿no? Te haga, pues, querer hasta, pues, no estar vivo, ¿no? Porque a veces ni siquiera ellos Mm. dicen es que prefiero morirme a ser gordo. Es un miedo terrible. Entonces, ya escuchamos cómo podemos prevenir, cuidemos lo que decimos, los mensajes que le damos a nuestros hijos, no nada más lo que hablamos, sino cómo actuamos. Ujú. Bueno, Lore, no sé si nos quieras Mm. dar así como ya para despedirnos, no sé si nos quieras dar una recomendación. Eh, Creo que solo rescataría esta última que dijiste, porque no solo son mensajes como negativos o peyorativos alrededor de la gente, sino esto último que dijiste de cuando estamos felicitando a alguien por perder peso, por verse más delgado o delgada, estamos reforzando que eso está mejor que lo otro. Entonces, gracias por nombrarlo, porque creo que yo rescataría nada más por último esa parte donde ese tipo de mensajes, yo sé que es sin la intención, pero ese tipo de mensajes refuerza esto y rescatar esto último también de reconocer que muchas veces los trastornos de la conducta alimentaria son considerados como de, ay, son problemas banales, son nada más berrinches, son obsesiones sin sentido. Y ya es se les poder va a pasar. reconocer que, Dicen, ay, se le va a pasar. exacto, o llamadas de atención, ¿no? Y que es como, yo incluso lo digo, y si está llamando tu atención, hay que ver por qué está teniendo que llamar tu atención. Posiblemente sí, pero se está dañando y se está poniendo en riesgo por llamar la atención. Y esto de nuevo se banaliza, le está llamando la atención. Posiblemente no está teniendo lo que necesita, ¿no? Entonces, solo quisiera dejar esa última parte. Mm. Pues muchísimas gracias, Lore. Ya Al contrario. por último, ¿dónde te pueden contactar? Quien quiera contactarte, ella da consultas, talleres, cuéntanos. Sí, cualquier cosa me pueden contactar por Instagram. Mi Instagram es nutrióloga-lorena-aranda. Siempre se me olvida, pero ese es mi Instagram. La verdad, ese es más que Facebook, que ya casi no lo atiendo, pero Ok. por ahí están más seguro. Pues bueno, cualquier cosa ahí les dejo los datos en las invitaciones del programa. Lore, muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, gracias a ti.
Espero tenerte aquí otra vez, de verdad. Me quedo con ganas de escucharte más para que nos cuentes tantas cosas que tú sabes. Pues bueno, pues yo también me despido. Les recuerdo mis redes sociales, Instagram, Instagram, Facebook y YouTube para que escuchen las entrevistas por YouTube. Ya están los videos en YouTube. Balance y Sazón, recuerden en mis redes sociales. Y bueno, pues aquí los espero como cada lunes, la próxima semana a las 11 de la mañana, horario del este, horario de acá de Michigan. Así es que bueno, pues les deseo toda la felicidad que se merecen y recuerden que hay que vivir la vida con balance, pero con mucho sazón. Así es que bueno, pues me despido y le paso los micrófonos a Luis y a Cristina. Saludos y hasta pronto.